atrás. Raúl Córdoba está con nosotros, yo les decía, gracias Raúl por venir. Gracias Esteban, buen día. Entiendo Raúl que este tema nos obliga a ponernos de un lado o del otro del mostrador, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Bueno, yo permítame presentarme. Primero, mi nombre es Raúl Córdoba, yo formo parte de Familiares contra la Impunidad, que estuvimos en la Plaza 9 de Julio 11 años, con distintas banderas, y tengo la referencia de el grupo de Estrella Amarilla Filial Salta de la Fundación Cristina Ambrosio Batistel de Córdoba. Y bueno, mi hecho personal, digamos, ha sido una tragedia ya por el año 2007, un día domingo, el Día del Niño, acá en la rotonda de Limache, justamente a las 1:30 del mediodía salíamos con la familia completa en el auto, en el vehículo, a festejar el Día del Niño. Hubo una persona inconsciente totalmente, con 2,25 de alcohol en sangre, que venía de norte a sur bajando, digamos, lo que es la rotonda de Limache, el famoso puente que existe ahí, digamos, de subida. Y bueno, se cruzó de carril, impactó mi vehículo y ahí perdimos a Marco de 10 años. A partir de ahí, bueno, por supuesto el duelo que nos llevó a recuperarnos con nuestros hijos y mi señora, comenzamos a ver justamente las fallas, ¿no?, en el sistema judicial, en el legislativo y el ejecutivo también. Y a partir de eso nos involucramos en esto y bueno, en este caso, yendo al punto que usted dice, sí, sería un retroceso para la sociedad. No solamente el hecho de tener la representación, digamos, de Estrellas Amarillas, sino que no he dejado de ser ciudadano y también tengo que reconocer cuáles son mis derechos, pero cuáles son mis obligaciones, ¿no? Tal cual. De hecho, mi obligación es, te reitero, salir en este caso, agradeciendo a ustedes el poder estar acá presente, a manifestar nuestra posición, que esto es totalmente, como dice usted, en esta grieta que han planteado, porque creo que no es el momento ni el escenario como para llevar a un sistema legislativo una discusión de una temática de una ley que ya tiene 12 años, que tuvo los fundamentos del porqué. Yo se lo vengo diciendo a sus colegas, esta ley nace a partir de la tragedia. ¿Por qué? Porque bueno, en ese entonces existían demasiados hechos viales y producidos sobre todo por el consumo de estupefacientes, sí, que acá no se mide todavía, sí, y el consumo excesivo de alcohol al momento de conducir el vehículo. No existía un parque automotor tan grande como es la motocicleta en ese momento, sí, de vehículos de 4 ruedas, digamos, en este caso, sí. Y bueno, es el peor de los homicidios que se cometen, porque fíjate vos, yo perdí un hijo, pero todos sufrimos lesiones, el resto de la familia, pero si vos tomás el historial de las estadísticas, vas a encontrar entre 1, 2, 3, 4, 5 personas, 6 personas fallecidas en un mismo hecho. De hecho, nosotros, si bien no está relacionado con el consumo de alcohol, pero sí ha sido una negligencia, digamos, en este caso, la pérdida de los 43 gendarmes. Sí, tal cual. Fíjate y hay otros tenemos hechos, ¿no? En Salta, que el alcohol también está ligado. No nos olvidemos de la familia Jurado, ¿no? Aquel accidente trágico, doloroso de Campo Quijano. No nos vamos tan lejos, lo que está todavía, y esperemos que llegue a juicio, porque esa ha sido la promesa del sistema judicial, la tragedia de la Avenida Paraguay. Tal cual. De hace ya va a cumplir 2 años, a donde, como decimos nosotros, esta persona salió con una ametralladora, prácticamente lo convirtió en eso, lo que es, nosotros no terminamos todavía de asumir que es un arma, o sea, mal manejada, mal conducida, en este caso es un arma, ¿no? Fallecieron 5 personas y otras 5 terminaron con serias lesiones, ¿no? Y también existía el consumo de alcohol y estupefacientes. Raúl, vos decías, ¿no? Una ley que tiene una vigencia, que tuvo en el inicio, una ley que nace de la tragedia, pero que en el inicio, en el debate, en la legislatura salteña, tiene un debate, tiene una serie de cuestiones, que estamos yéndonos a 20 años atrás prácticamente, muchos argumentos, sí, y veníamos de tener una tolerancia de 0,5, y de ahí pasamos al 0, no es que pasamos directamente a la tolerancia 0, veníamos de 0,5 y de ahí
hubo que aumentar, digamos, aún más y llegar a la tolerancia. Y la provincia de Salta fue pionera en el país. Fue pionera, después se fueron adhiriendo otras provincias y el año pasado, o el anterior pasado, si mal no lo recuerdo, a nivel nacional, en las rutas nacionales, es tolerancia cero. Tolerancia cero. Entonces vos al ingresar a nuestra provincia tenés las rutas nacionales, a donde es tolerancia cero, las rutas provinciales, a donde es tolerancia cero, y en el caso del ejido de la capital, tenés la ordenanza tolerancia cero. Pero como bien dice usted, con los fundamentos correspondientes hubo debate a donde se presentaron profesionales médicos, eruditos en la materia de seguridad vial, abogados, o en este caso de esa rama, digamos, fundamentando el porqué y un sinfín de cosas, y tuvo, si mal no recuerdo, no tuvo oposición, tanto la legislatura, o sea, el conjunto de los legisladores salteños, ya sea la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, tiene un impacto altamente positivo porque dentro de la siniestralidad vial, en el común del día a día, bueno, la gente fue justamente cambiando su conducta, digamos, y todos sabemos que lo que estamos en esto de la seguridad vial, de que son procesos que llevan años, y esto recién lleva 10 años, y hay procesos que pueden llevar hasta 20, 30 años. Lo que sería un retroceso de la manera que estas personas han planteado, porque primero fue el presidente de la Cámara de Bodegueros de la provincia, con fundamentos que no vienen, digamos, ligados al caso para nosotros, ¿no? Porque habla de una situación de la merma, digamos, en el consumo o en la venta de su producto, en este caso específicamente de vinos. Él mismo manifiesta, digamos, porque yo hice lectura de algunas expresiones de él, que tiene que ver con no hay reducciones de impuestos, muy caros los fletes, baja en la importación, en la exportación, perdón, y sobre todo hizo mención a que hubo una merma en el turista, dice él, que el turista dejó de consumir los vinos. Erróneamente, yo lo he manifestado y yo le manifiesto a usted acá y a la audiencia, el turista, el que sale de esparcimiento, que lo hace durante todo el año, no si bien hay, digamos, índices que son mayores, por supuesto, en meses como noviembre, diciembre, enero y febrero en nuestro país, el turista se prepara. Uno pone su vehículo en condiciones, la documentación correspondiente en condiciones, y hace una lectura de los lugares a donde va a concurrir. Entonces conoce bien claramente cómo movilizarse, porque no es una persona que venga sabiendo, digamos, que pueda decir, bueno, me voy así nomás. No me voy así nomás, porque sabe que se puede quedar, digamos, sin el vehículo, o pagando multas excesivas y ese tipo de cosas. Y bueno, inclusive por ahí, como dicen, qué lindo que es sentarse en un restaurante, consumir unas empanadas en relación a nuestra región y tomarse una copa de vino. Eso no está prohibido. No está prohibido. Claro, puede una o dos botellas de vino. Lo que está prohibido, lo que prohíbe la ley, es tomar la conducción de un vehículo automotor, ya sea una bicicleta, una motocicleta o un vehículo de mayor porte. Y también están las alternativas, porque ¿qué es la alternativa? Y bueno, vos podés ir a un lugar específico en forma peatonal, tenés el transporte público de pasajeros, tenés el impropio, taxi o remis, y hoy tenés inclusive las aplicaciones. Ese turista es el que planifica. Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer el lunes? ¿Qué vamos a hacer el martes? Porque está vacacionando. Entonces no puede relacionar a una baja del consumo. Aparte, ellos mismos saben, y todos del día a día, te reitero, no somos ajenos a la vida de nuestra ciudad y esas cosas. Ahora, yo el pregunto, ingreso, de otro tipo de vida, la competencia. Suponiendo que efectivamente una decisión de tolerancia cero implique una caída en la venta de vino, ¿justifica eso? No. ¿Cuando estamos hablando de vidas humanas? No, por supuesto. Aparte, ellos mismos no están exentos, tanto en la Cámara de Bodegueros, como dicen ellos, como individuos, como
miembros de esta sociedad no están exentos de esto. Esto le puede pasar a cualquiera. La siniestralidad vial no identifica actividad partidaria, no identifica religión o creencia, tendría que ser creencia, estatus social, económico. Cuando suceden estos hechos, suceden. El problema que tenemos, y cuando uno dice que esto nació a través de la tragedia, es porque en estas estadísticas el mayor porcentaje son personas inocentes, que no tenían nada que ver con aquel que causa el siniestro vial. Y hablando de estadísticas, precisamente, lo que estamos viendo, hemos terminado hace muy poco el 2025. Sí. Hemos terminado el 2025 hablando de un número... 130 víctimas fatales. Pero acá se habla también en este lenguaje, por eso yo siempre, la oportunidad que tengo, tienen que tener una mente abierta. El movimiento de la persona existió siempre de la creación de la humanidad. El tema es que no fuimos reconociendo y no fuimos identificando los riesgos. Nosotros siempre lo decíamos, de hecho yo estuve a cargo de la Subsecretaría de Seguridad y Educación Vial durante 2 años. Sí. Y realizábamos capacitaciones, sobre todo apuntábamos justamente a las nuevas generaciones, hicimos un muy buen trabajo en los colegios primarios, secundarios y terciarios, y le decía a los chicos, ¿cuál es un riesgo reconocido? Si yo a usted le presento un cable pelado, póngale acá, usted tiene el micrófono y usted está viendo que está ahí el cable que transmite electricidad, y usted no lo va a tocar. ¿Por qué? Porque, le puede causar serias lesiones y le puede causar inclusive la muerte. Sí. Las personas que están acá en el estudio van a tener la precaución de decirle, no, mire, eso no podemos trabajar de esta manera. Bueno, ese es un riesgo reconocido y nace desde el hogar. Todo, usted, yo, en nuestra niñez se nos dijo que eso era muy riesgoso. Al momento de salir a la movilidad, sea en digamos, al mundo donde se mueve, sí. Se comparte el peatón con el parque automotor y ahí es donde no reconocemos el riesgo. Creemos que tener un vehículo te da ciertas libertades y contrariamente te da mayor obligación que el peatón. Claro. Bueno, todo ese contexto, digamos, hace que la persona tenga en la obligación del Estado, que nosotros compartimos este Estado republicano, obligaciones, te reitero, derechos, pero obligaciones. Sí, obligaciones también, claro. Y bueno, para nosotros, volviendo a la temática del consumo de alcohol, claramente está en segundo lugar. Primero en las incidencias viales está el exceso de velocidad. Después está el consumo de estupefacientes. Cuando uno dice estupefacientes, porque sabemos acá se comercializan otro tipo de droga, inclusive siempre hemos bregado nosotros para que los estudios profesionales de salud sean más intensivos, no menos intensivos. ¿Por qué? Porque se dieron situaciones de personas que están medicadas o se medican solos. Y al momento de conducir vos tenés que tener todos los sentidos para hacerte cargo de ese vehículo. Y te decía, estamos hablando de aquellas personas que son víctimas, 130 víctimas fatales el año pasado. Pero yo no manejo la estadística, yo confío en la estadística de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, porque ellos tienen un plantel, de hecho se ha creado esa agencia provincial dentro de la policía de la provincia, y no hablamos de las personas lesionadas. La siniestralidad vial es lo que mayormente y desgraciadamente le aporta mayor cantidad de discapacidad. Exacto. Personitas que han llegado a este mundo bien, se han desarrollado bien, se han visto involucradas en estos hechos viales y han terminado perdiendo sus miembros, quedando postrados y una serie de situaciones. Eso también es un causante para el propio Estado, porque por ahí son personas que generan trabajo, empresarios, o que o se responden, digamos, al conjunto de la sociedad y de repente pasan a ser una persona discapacitada. Y eso no se habla, ¿no? Pero te reitero. Como tampoco creo, sin temor a equivocarme, Raúl, que no se está teniendo en cuenta una estadística que lleva precisamente la Agencia Provincial de Seguridad Vial y que lleva la División Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, que es
la cantidad de operativos que se hacen semana tras semana y la cantidad de casos de alcoholemia que se detectan en esos operativos. Sí, por supuesto, es escaso, digamos, el recurso que tenemos, tenemos que reconocerlo. La Policía Vial de la provincia abarca los 23 departamentos de la provincia. Nosotros acá siempre lo hemos manifestado, nuestra ciudad de Salta y nuestra... prácticamente los 23 departamentos, ya no existe solamente el fin de semana, el viernes, el sábado y domingo, ya la nocturnidad que le decimos que es donde mayormente se moviliza y también se produce el mayor consumo de drogas y todo ese tipo de cosas, de inseguridad ligada sobre todo al consumo de alcohol, que, a ver, el alcohol es una droga. Sí, claro. Consumida en exceso es una droga. Y bueno, eso es ya de lunes a lunes, o sea, son los 7 días a la semana. Inclusive tuvimos un hecho, entiendo yo, cuando leo esto de que hay legisladores que van a trabajar este proyecto, digo, hace 2 semanas atrás tuvimos un chofer de un colectivo con un índice de alcohol en sangre 1,47 muy elevado, que motivó que después ahora se hagan esos controles de alcoholemia en las puntas de línea, ¿no? Sí, estamos hablando únicamente, bueno, ahora por eso te digo, a ver, a mí, nosotros esto de exponer a nuestro hijo en su momento, de tener esa representación de estrella amarilla, lo hacemos justamente porque consideramos primero y principal, cuando nos charlamos, cuando puedo charlar con gente sobre mi situación o la situación de los padres que nos acompañan, esto se podría haber evitado. Ese es el tema. Se podría haber evitado. No sé si está el número, pero ¿cuántas estrellas amarillas hay pintadas y cuántas de esas hay alcohol como detonante? Nosotros en nuestra situación que lo hicimos ya por el año 2011 comenzamos a pintar las estrellas amarillas, debemos tener fácil unas 70, 80 estrellas, no solamente acá en el eje de la capital, sino también algunas en el interior. Y sí, también ronda por ahí casi un 70% donde el alcohol estuvo presente, sí, te reitero. Después, bueno, hubo exceso de velocidades, personas que lamentablemente perdieron el control de su vehículo y terminaron falleciendo, pero a ver, te reitero, al ser hechos evitables, yo no le voy a sacar la responsabilidad al Ejecutivo, porque tiene que trabajar en proyectos de largos plazos y tiene que pensar en el crecimiento poblacional sobre todo y en el crecimiento del parque automotor. Vos tenés que planificar un área metropolitana, nosotros ya lo veníamos manifestando hace mucho, el área metropolitana y los grandes debates que nos debemos también. Esta persona que está hoy elegida por el pueblo y está en nuestra representación del departamento de San Carlos, creo que es uno y los otros 2 son de Cafayate, que ellos dicen que son debates necesarios para la sociedad. Modificar una ley, en este caso como tolerancia cero, yo creo que tiene demasiados grises. ¿Por qué? Porque él plantea en el 0,5 volver, digamos, ese sistema, pero duplica o triplica las multas. Y inclusive no son, digamos, multas que van acorde con un tribunal de falta de capital, que también tiene tolerancia cero. O sea, hay un trabajo mal visto ahí en esa situación. Nosotros hemos planteado, en mi función de concejal allá por el 2017, cuando tomé la primera banca, que yo dije siempre que quemé todos mis proyectos sobre la seguridad vial, porque elegí justamente la representación para poder generar una política pública. Y nosotros le habíamos presentado un proyecto de consideración ya a la Cámara de Diputados, porque bueno, esa es la función de un consejo, de que se revea el artículo 4 y 5 de la Ley Contravencional Tolerancia Cero de Alcohol en Sangre, porque sigue siendo una ley contravencional, ¿no? Sigue actuando, sigue actuando de juez el comisario de la provincia, ¿me entendés? O sea,
hay grises, digamos. Todavía, claro. Todavía hay grises. Todavía hay tendría cosas que existir un que no fiscal, tendrían que estar, sí. un fiscal penal en este caso, ¿me entendés? Porque vos estás hablando de lesiones culposas y homicidios que posiblemente puedan ser. Eso es ver el delito, pero no querer hacerte cargo. Claro. ¿Me entendés? Exactamente. Es medio así. Pero bueno, en ese punto 4 y 5 nosotros proponíamos, porque habla ya del consumo que supere 1 gramo de alcohol en sangre, que se considere agregarle, aparte de la multa, la inhabilitación de la licencia, la retención del vehículo, la demora de la persona. No la detención, porque después de lo que nosotros pasamos allá con la dictadura militar, se eliminó esa situación. Sí. Entonces vos podés demorar a la persona. Bueno, nosotros decimos cuáles son los fundamentos. Bueno, primero que tiene más de 1 gramo de alcohol en sangre. Claro. Cualquier profesional te puede decir que no está en sus cabales. Digamos así, chabacanamente, está borracho. Tiene una macha terrible. Por lo tanto, que se lo demore 24 o 48 horas y que vaya y arregle con el fiscal, no con el comisario. El fiscal de turno, para eso está el Poder de Justicia. Y el fiscal de turno le diga, bueno, usted va a quedar detenido 10 días más, va a quedar detenido 4 días más, o se va a retirar una vez que haga el depósito correspondiente y todo ese tipo de cosas. Acá, contrariamente, fíjate vos, y ese no se trató nunca. No se quiso debatir, digamos. Si él habla de debatir cosas que no interesarían. Y lo que pasa es que hay 2 cosas que están muy ligadas, ¿no? Muy íntimamente ligadas. Me acuerdo cuando el personal de los familiares de víctimas, en este caso son siniestros viales, pero en general lo que se estaba pidiendo era el endurecimiento de la ley. Y esto llevó muchísimo, inclusive viajes a Buenos Aires, hablar con el Ministerio de Justicia a nivel nacional y demás, y lo que se está pidiendo es esto, ¿no? Que me acuerdo que era una indignación de un siniestro vial donde hay hasta una embarazada que pierde la vida y el responsable queda absolutamente en libertad, pero porque la ley ajustada a derecho así lo establecía. Sigue, nosotros el caso de Marcos nos llevó 7 años llevarlo a juicio oral y público. Y a pesar de todos los agravantes, de los daños que nos causó a nosotros, a mis otros 2 hijos, porque tenían 13 y 3 años, Marco tenía 10, con un carnet del interior de la provincia cuando tenía residencia acá, conduciendo un transporte impropio, un remis, con estrabismo, cuando la ley nacional no permite. Digamos, estas personas tener ese tipo de licencia, bueno, todo un sinfín, y la justicia nos terminó apuñalando, le dio 3 años de prisión en suspenso, cuando el homicidio culposo tiene un máximo de 5 años. Pero en nuestro país 3 años es escarcelable, cualquier delito. Bueno, lo estamos viendo con la situación de la Avenida Paraguay, ¿no? No solamente con el caso de las 5 víctimas fatales, sino con el otro de este matrimonio que estamos viendo ahora cómo trata de recuperarse y tratar de volver de nuevo a la actividad productiva. Y lamentablemente, mirá, la ley, hay un proyecto que si bien se aprobó en la Cámara de Senadores el año pasado, que yo también le dije al Cuarto Poder acá en Salta que lo difundan, para ver si no logramos que nuestros legisladores nacionales se involucren, porque es modificar el Código Penal, que establece justamente que el artículo 84 bis sea modificado en la pena mínima, que sea llevada a 4 años, y el máximo era 10. Actualmente el 84 bis establece una condena mínima de 3 años, un máximo de 8, y si son más víctimas, 10. Es todo, no hay más nada. No hay más nada. Y como decimos, 3 años. Y le van a dar 3 años. Es escarcelable. Vos hoy acá en la provincia tenés 2 personas con prisión preventiva, que es la persona esta de la Avenida Paraguay que causó este hecho, y el caso del chico Liquín, de Santiago Liquín, acá en la Circunvalación, que hace poco también lograron justamente que permanezca en una prisión preventiva. Después no hay ningún otro caso que esté cumpliendo condena efectiva, porque el único que se dio en los últimos casos fue justamente el de la tragedia de Campo Quijano. Voy al pedido que han hecho concretamente los bodegueros, ¿no? Ellos dicen,
Si sacamos la tolerancia cero y la pasamos de 0 a 0,5, entonces nosotros estaríamos satisfechos. ¿Qué diferencia hay entre la persona que conduce con 0 grado de alcohol a la persona que conduce con 0,5 de alcohol? Los propios profesionales que fueron en ese momento a este debate y a la aprobación, justamente porque se fundamentó, dice claramente que al ser una droga, al consumirlo, va a depender mucho de la anatomía de la persona, su reacción. Vos te podés tomar un vaso de cerveza, como dicen ellos, y quedarte dormido. Sí. O no, o caminar tranquilamente, o no te pasa nada. Pero no te asegura, digamos, porque eso depende del cuerpo, de la anatomía de la persona. Metabolismo del que metabolismo, tenga la persona, de cómo metaboliza ese alcohol que vos está te podés ingiriendo. tomar una damajona de vino y subir y bajar una escalera como si nada. Pero te podés tomar un vaso de vino y capaz que baja de cuatro pies. Pero no es lo mismo, está explicado científicamente por ellos, tener 0 de alcohol a tener 0,5 de alcohol. Exactamente. Sí, yo te reitero, a ver, independientemente de ese 0,5, ¿cómo haría la persona para decir, a ver, hasta acá tendríamos que crearle ahora, no sé, así como se han creado, digamos, para tomarte la presión o tomarte la diabetes, ¿visto? Me imagino ahí en un el aparatito en el restaurante, a ver, salís de por la puerta, ponés acá... Te traen el postnet para que pagues la cuenta y de paso te traen, no sé... Te traen algo, decís, che, tenés 0,4, anda tranquilo, o tenés 0,7, sentate. Y un alcoholímetro, lo mejor, en la puerta del restaurante, ¿no? Claro. Sopla, a ver, o sea, uno lo trata de transmitir porque es totalmente absurda la presentación. Tal cual. Absurda. Tal cual. No tiene fundamento. A ver, yo insisto, te lo pregunté, ¿justifica la caída en el consumo de los vinos que tengamos que modificar una ley que trata de proteger la vida humana? No, te digo, te reitero, lo único que prohíbe es conducir un vehículo automotor. Nada más que eso. Después vos podés planificar, porque vos tenés que planificar tu movimiento. A ver, usted seguramente va a terminar este día con sus distintas actividades, pero ya sabe que mañana tiene que estar acá. Y ya sabe qué es lo que va a utilizar para venir acá. O sea, eso es planificar su movimiento. Claro, se me ocurre el argumento que usan, ¿no? Se me ocurre en este momento, me acuerdo, hay determinados medicamentos que dicen en la prescripción: si va a conducir máquinas, vehículos, qué sé yo, no tome porque este producto genera somnolencia. De hecho, la bebida dice consumir eso, con moderación. Claro, y eso no significa que se deje vender medicamentos. Exactamente, te reitero, es absurdo. A mí me gustaría que planteen otra situación. De hecho, nosotros, te reitero, nosotros aprovechamos esto, como te decía. Discutamos eso de la demora, porque fíjate que acá hubo un caso, ya creo que tiene un año, seguramente lo deben recordar, una mañana, acá en la 12 de octubre y Alvear, donde está el Campo de la Cruz, cerca de las 8 de la mañana, unas personas que conducían un vehículo totalmente alcoholizado el conductor, impacta 3 o 4 vehículos que estaban estacionados. Sí. Se pudo ver en las entrevistas, o sea, en la actuación del Cuarto Poder, cómo esta persona bajaba, increpaba a los inspectores, se negaba a entregar la documentación y todo ese tipo de cosas. Ahora, nosotros decimos, esa persona, esa o cualquier otra en esa condición alcohólica, vos le quitas la licencia, está bien, le retenés el vehículo, se va a su casa y no sé si se salve el perro o el gato. Porque termina siendo después una situación de violencia intrafamiliar. Claro. O sea, no tiene la licencia, tiene que pagar una multa, volvió sin el auto. Bueno, en otros países, porque también hace referencia a esta persona, digamos, que ha manifestado esto, que en otros países hay tolerancia 0,5. Sí, en otros países puede existir tolerancia 0,5. Sí, en otras sociedades sí. Pero cuando te cae el poder de justicia, te quiero ver. Claro. Exactamente. Ese es el tema. Exactamente. ¿Me entendés? Tal cual. O sea, vos ahí no te bajás del vehículo a increparlo. A ver, andá a increparlo a Chile, por decirte. Andá a increparlo al carabinero. El carabinero. A ver cómo te va a meter, cómo te van a llevar. Exacto. O andá a causar ese daño y si te vas a ir a tu casa y vas a ver si bueno, después ya pongo un abogado. No, te van a quitar hasta la gana de comer. Tal cual. ¿Me entendés? Entonces, debatamos esas cosas.
¿Por qué? Porque vos tenés que proteger, en este caso tenés que pensar, y yo se lo digo, y de hecho lo vengo manifestando, yo lo invitaría a estas personas que convivan con las víctimas el día a día para que vean lo que es. Yo estoy hablando de hace 18 años, ¿no? Todos dicen, ¿cómo está? ¿Y cómo cree que esté si perdí una criatura de 10 años? En un hecho que era evitable, ¿me entendés? Y ni que hablemos de lo que cómo me fue en lo civil. Yo todavía vengo acá, pero por ahí le mando un saludo a mis abogados que le debo, porque la verdad nos dieron por todos lados, ¿no? O sea, perdimos por todos lados. Es más, mira, el caso de Marco, 2 veces lo agarramos manejando. Claro. La primera vez lo agarramos manejando al año, lo presentamos ante el tribunal de juicio y el tribunal de juicio le pidió la licencia de que estaba inhabilitado. En la segunda vez, en julio del 2018, perdimos por el beneficio de la duda, o sea, la duda estuvo en favor de él, no de la víctima. O sea, todo ese escenario no lo conocen los legisladores, por eso les digo, vengan y hablen con las víctimas para que vean cómo la persona que es víctima está totalmente desprotegida. Y encima vos querés plantear elevar esto a 0,5 y desprotegerlo más todavía. O sea, yo le pediría justamente que debatamos otras cosas, que presenten, ponerle un pedido de informe al sistema judicial, que yo he visto en todo este proceso que he estado acá involucrado en esto. ¿Cuántos casos se resuelven por año de homicidios culposos? ¿Cuántos casos se resuelven por año de lesiones culposas? ¿Cuántos casos se hace cargo la aseguradora con el resarcimiento civil? O sea, si él dice hay que plantear cosas que la sociedad necesita, bueno, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Porque yo puedo estar conviviendo con una persona al lado mío, que ese es otro proyecto que nosotros presentamos también y que lo tratamos de impulsar, porque, a ver, se produce el hecho del homicidio culposo y como es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que puede ser 4, 5, 6 años, tiene derecho a renovar su licencia. Tiene derecho a renovar su licencia. O sea, vos podés estar conviviendo con un vecino o alguien del frente que ha matado 1 o 2 personas y el tipo va tranquilamente y renueva su licencia. Bueno, señores, eso es Código Procesal Penal de la provincia, Código Procesal de la provincia. Hay un articulado que ustedes pueden agregar ahí, toda persona involucrada en un siniestro vial con pérdida de vidas humanas, existiendo los agravantes que ya habla el artículo 84 y 93 del Código Penal, que es consumo de alcohol, exceso de velocidad. O sea, el exceso de velocidad es cuando vos decís 40 máxima y pasaste a 120. Claro. Bueno, ese exceso de velocidad. No tener licencia de conducir, pasar un semáforo en rojo, ingresar a una carga en contramano. Son agravantes. Consumo de alcohol. Bueno, decirle, señor, usted va a quedar inhabilitado hasta el día de su juicio. No puede seguir conduciendo. O sea, esos son los grandes debates. Y ese Código Procesal Penal no necesitas ir a Buenos Aires. No, eso se resuelve acá. Exactamente, ¿me entendés? Entonces, eso es lo que necesitamos. No plantear una situación, porque uno ve los comentarios ahora en las redes sociales, y aparece uno y dice, bueno, sí, pero yo tengo derecho a brindar. Sí, papi, brinda todo lo que vos quieras. Lo que no podés hacer es tomar la conducción de un vehículo. Es clara, no tiene discusión. No tiene discusión. Así que bueno. Raúl, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Estaremos atentos y seguiremos seguramente, te convocaremos nuevamente. Sí, yo a disposición de ustedes, pedirle a la sociedad, bueno, si quieren debatir, esta es nuestra oportunidad como ciudadano, no se quede callado, no se guarde, su opinión es válida, pero entienda que está en riesgo su vida, ese es el problema que tenemos. O sea, estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de solamente, a ver, yo siempre dije, lo material se recupera. Lo material, vos en el proceso de un duelo, ya sea por la pérdida de, no sé, se te incendió el auto, lo que sea. Ahora, qué sé yo, con los desastres naturales, heladera, lo que sea, vos lo recuperás material, la vida no. Tal cual. Ese es el problema. Raúl, gracias, que tenga buen día.